Bueno. Casi estamos. ¿Cómo van hasta acá? Cuatro, 5, 6, 7, 8, 10. Bueno. Cinco. Perfecto. Bueno. Bueno, les voy a dar una noticia. Ya tienen un punto ganado en el examen. Ya uno lo tienen. Porque desde que tengo la cátedra son la comisión que tuvo asistencia más perfecta y más puntuales. Así que algún premio le tengo que dar. Ya tienen un punto a favor. Todo oídos, María del Carmen. No tenés audio. Se te trabó el micrófono. Ahora vuelve a entrar. Ahora sí. Ahora sí. Bien, empecemos entonces. Ahí está. Sigamos. Bueno, sigamos con las habilidades constructivas. Al inicio del desarrollo de estas habilidades visoconstructivas, los dos hemisferios cerebrales participan de una manera equivalente en las tareas espaciales. Pero a medida que la estrategia mejora, la función espacial se lateraliza progresivamente en el hemisferio derecho, ¿no? Sabemos que tiene la función dirigida al espacio. Las tareas constructivas activarían los dos sistemas visuales, el dorsal y el ventral. Sin embargo, dado el alto componente espacial que tienen estas tareas, la participación del sistema dorsal es más activo del hemisferio derecho es mayor, ¿sí?
La praxia constructiva, ¿qué es? Es la habilidad para realizar los movimientos necesarios para organizar unidades individuales en un todo, en 2 planos o 3 planos. Cuando nosotros dibujamos copiando, es una habilidad más sencilla, ¿no? Copiamos un dibujo línea con dibujo copiando, es más sencillo. En cambio, si le pedimos que dibuje una casa sin tener el dibujo de referencia para copiarlo, va a ser una tarea mucho más compleja, porque tiene que trasladar una imagen que él tiene, que es tridimensional, a una hoja que es bidimensional. Y eso es una actividad mucho más compleja que la copia. Durante el ensamblado de las partes del todo debe integrarse la ubicación de los objetos en el espacio y además coordinarlo con el alcance de los movimientos de la mano. Eso es lo que sería una praxia constructiva. Y generalmente la vemos en el armado de bloques en los niños. La praxia constructiva tiene una gran importancia en nuestra vida cotidiana, ya que el alcance y la localización de los objetos en el entorno es coordinado con la extensión y la dirección del movimiento, con lo cual la orientación espacial, el movimiento corporal en el movimiento de los objetos manipulados, en especial si esta tarea tiene un componente constructivo. Casi todas las actividades que hacemos en nuestra vida cotidiana, como puede ser lo que vemos en la foto, la preparación de un sándwich o preparar una mesa, ¿no? Requiere de justamente de esta coordinación del movimiento en el entorno. Sobre todo la preparación de un sándwich, pensemos que tiene un ensamblado donde se deben conocer las partes que lo componen, integrar la ubicación de los elementos en el espacio y coordinarlo con los movimientos de las manos. Las operaciones mentales de ubicación espacial involucran la vía posterior del donde, o sea, el lóbulo parietal, y esta información espacial accede a las áreas motoras del lóbulo frontal para la planificación y la ejecución de los movimientos. Cuando se evalúan estas praxias, la mayor dificultad en el consultorio, a veces es difícil entender o separar cuáles son los componentes, si son visuales, de los motores. Vemos que también en lo que es la reparación de un auto, también interviene todo lo que tiene que desarmar. Si uno desarma, después el armado corresponde a una praxia constructiva. Estas habilidades constructivas se evalúan, como dijimos antes, con la actividad de bloques. Antes de los 12 años, los niños no tienen esta organización para armar por ejemplo, torres de bloques, ¿sí? La construcción la construcción de torres o las construcciones espaciales con bloques se empieza a observar a partir de entre los 2 y los 18 meses. A los 3 o 4 años, el niño ya es capaz de construir figuras verticales o horizontales utilizando los bloques. La praxia construccional se observa en los casos de lesiones parietales derechas y se caracteriza precisamente por una incapacidad para realizar las tareas con bloques cuando hacemos las evaluaciones o copiar figuras geométricas. Este esquema se los puse, no lo voy a decir detalladamente, pero es para que vean, lo que está verde es la vía dorsal y lo que está en celeste es la ventral, cómo se van desarrollando al nacimiento los 3 meses y cómo ya a partir de los 3 meses se van incorporando las dos vías en las acciones del niño y su relación con el espacio y los objetos. Bien, vamos a ver cuáles son las alteraciones infantiles que sufren estas vías, ¿no? Una es llamada la vulnerabilidad de la vía dorsal. En los trastornos del desarrollo se observan alteraciones en la percepción global del movimiento y que se denomina vulnerabilidad de la vía dorsal.
¿Dónde se ve esto o en qué patologías? En los niños con síndrome de Williams, que presentan típicamente un perfil, generalmente neuropsicológico, con las habilidades lingüísticas conservadas, con buen reconocimiento de las caras, pero está severamente alterada la capacidad de cognición espacial. Son niños que tienen muchas dificultades para deambular en el espacio alocéntrico. Manifiestan un desarrollo, además, un retraso en el desarrollo psicomotor, con lentitud para aprender a caminar y en la adquisición de la motricidad fina. Presentan además dificultades en el uso de herramientas y en la percepción del espacio. Cuando hay un espacio que tiene obstáculos, como escaleras o superficies desiguales, tienen dificultades para transitarlo. Y estas dificultades pueden persistir hasta la adultez. Bien. Otra de las alteraciones que se ven de las habilidades visoespaciales es la que es llamada desorientación topográfica del desarrollo. Existen personas que muestran una alteración específica en el desarrollo de habilidades espaciales, que es denominada desorientación topográfica del desarrollo. Estas personas con dificultades para la navegación espacial presentan una capacidad intelectual normal, sin antecedentes perinatales, neurológicos o psiquiátricos. Muchas veces vemos estas personas que tienen dificultades para orientarse en el espacio, que necesitan de una guía continua, que preguntan constantemente en la calle cómo es, porque no pueden, les cuesta esa orientación y encontrar señales topográficas para orientarse. Este trastorno, al igual que cualquier otro específico de aprendizaje, como sería la prosopagnosia del desarrollo, la amusia, ¿no? Que es este trastorno de que no pueden escuchar la música, no pueden entender la música, la dislexia, ¿no? Donde está la alteración de las letras y de las palabras en el espacio, y la agnosia para objetos, no son consecuencias de daño cerebral, sino es debido a un problema del desarrollo y que difiere de los niños con un desarrollo típico. Las personas con dificultades para desempeñar estas tareas, que tienen que ver con la desorientación topográfica del desarrollo, tienen muchas dificultades para el seguimiento de las rutas, la formación de mapas mentales de rutas nuevas, presentan además dificultades cuando tienen que armar un rompecabezas y problemas para conectar, o sea, las partes, a partir de las partes, armar un todo. Sin embargo, el desempeño en otras tareas neurocognitivas, incluyendo tareas construccionales como la copia de figuras, puede encontrarse dentro de los límites normales. Bueno, seguimos con las alteraciones. La apraxia construccional, ¿no? Es la dificultad para la organización de acciones complejas en el espacio. La conexión entre los componentes motores y perceptivos hace que este déficit sea incluido dentro de las praxias. Puede definirse esta alteración como una alteración de la asociación entre la percepción visual y la acción apropiada. Sería un síndrome intermedio entre la apraxia y la agnosia, por lo que algunos autores la denominan apraxia. Al evaluar esta apraxia se observa la capacidad del paciente. Lo que observamos es, para descubrir si tiene una apraxia, la capacidad del paciente para dibujar objetos sencillos, para copiar modelos o diseños más complejos como la figura de rey que mostramos antes. Además, se observa con las tareas de ensamblaje como los cubos de Cox. Los cubos de Cox es una tarea es un test específico. Los defectos en el dibujo proceden tanto de lesiones derechas como izquierdas. Sin embargo, las características de los defectos en el dibujo se ven plasmadas de diferente manera. Lo vamos a ver ahora en este cuadrito.
esto lo van a encontrar en el libro de Ardila también, y Ostrowski, donde ponen que las lesiones derechas difieren de las lesiones izquierdas en las alteraciones constructivas. Cuando es una lesión derecha, el defecto es visoespacial. Cuando es izquierda, es un defecto de programación y control de la acción. Si la lesión es derecha, hay una orientación errónea de las líneas, ¿sí? O sea, no se pueden ubicar en el espacio. En la izquierda eso no pasa. En las lesiones derechas hay un aumento en el número de rasgos, como si hubiera una perseveración. En las lesiones izquierdas hay una simplificación de las líneas y de los ángulos. En las derechas hay mayor cantidad de detalles y en la izquierda hay ausencia de esos detalles internos. Los dibujos de las lesiones derechas se manifiestan mejor del lado derecho y en las izquierdas mejor del lado izquierdo. Hay una ausencia de perspectiva, eso se ve fácilmente en las evaluaciones. Si uno le da un cubo para que copien, no lo pueden hacer. En la lesión izquierda sí se puede hacer. La copia en las lesiones derechas es de derecha a izquierda y en las izquierdas es de izquierda a derecha. Bien. Vamos a una alteración que nos atañe particularmente como terapeutas ocupacionales, que es la apraxia del vestir. Esta apraxia tiene una relación directa con la apraxia constructiva. Implica una alteración en el conocimiento del cuerpo, de su relación con los objetos y con el espacio en el cual se desplaza. Así, o sea, un acto como el de vestirse, ¿no? Que lo hemos automatizado desde muy chiquitos, durante el desarrollo, se convierte en una tarea que requiere de mucha reflexión y varios ensayos de aproximación cuando esto se presenta esta alteración. Y este trastorno se relaciona con los lóbulos, con las lesiones parietales en el hemisferio derecho. La apraxia del vestido se trata de una pérdida de la capacidad de ejecución de la tarea de vestirse. Y resulta de que hay un cúmulo de componentes que están afectados, como son la secuenciación de la tarea, la orientación espacial, la identificación de las partes del cuerpo, de las partes de la prenda, la ubicación de las partes de la prenda en el cuerpo, ¿no? Algunos autores enfatizan que la hemiasomatognosia y los defectos espaciales generales como factores responsables de estas dificultades de vestirse asociadas con las lesiones cerebrales. Miramos las fases que uno tiene que tener para vestirse, ¿no? Las fases son reconocer la vestimenta, lo cual eso implica componentes perceptivos y cognitivos como el color, figura, fondo, constancia de la forma, orientación de la ropa del espacio, la percepción espacial, discriminación derecha-izquierda, de adelante a atrás, orientación de la ropa con respecto al cuerpo, ¿no? O sea, tenemos que tener formado el esquema corporal. Ponerse la ropa es una práctica constructiva y serial, ¿no? Tenemos que tener el esquema corporal, las prácticas constructivas, porque tenemos que saber qué va primero y qué va después. En resumen, vamos a repasar un poquito todo lo que hemos visto. El desarrollo de las habilidades visoespaciales y visoconstruccionales son el resultado de la integración de habilidades motoras y espaciales que progresivamente se van haciendo más sofisticadas en la medida que el niño se va desarrollando. Este proceso comienza con el desarrollo de un sistema visual óculo-motor, la exploración del ambiente, y se continúa con el desarrollo motor de los miembros superiores que da al niño el acceso al agarre de los objetos y posteriormente los miembros inferiores cuando empieza a deambular y que le permite desplazarse hacia ellos. Al explorar el medio ambiente, el niño desarrolla la noción de dos espacios, el egocéntrico y el alocéntrico, que es externo a su espacio egocéntrico, ¿no? ¿Se acuerdan que era la extensión del brazo?
Progresivamente aprende las dimensiones espaciales, que en concordancia con una mejor motricidad fina, le permiten construir objetos a partir de sus partes. Y empieza ahí todas las habilidades de la praxia construccional. Paralelamente se va perfeccionando la cognición espacial, que incluye la habilidad de aprender rutas y ubicar lugares, formándose representaciones mentales, mapas del espacio que rodean al niño. A pesar de que el sistema visual dorsal es el más estrechamente relacionado con las habilidades espaciales, para desarrollarse adecuadamente necesita de un propicio sistema ventral. Y es necesario el desarrollo y la interacción del lóbulo frontal y de las estructuras mediales del lóbulo temporal, ¿no? Y la memoria. El desarrollo anormal de estas habilidades espaciales se puede observar, como vimos antes, en el trastorno del desarrollo topográfico o en otros trastornos de origen genético como resultado, en estos últimos, de una vulnerabilidad de la vía dorsal. Bien. Vamos a ver con todas estas alteraciones, ¿no?, en las funciones visoespaciales y visoconstructivas tienen en la vida cotidiana de un niño. Existe una gran diversidad y variabilidad entre el número y, digamos, la severidad de las manifestaciones que puede tener un niño. Podemos encontrar niños con manifestaciones leves, limitadas a algunos aprendizajes escolares, y otros con importantes dificultades en las actividades básicas de la vida diaria, como puede ser vestirse, en el ámbito escolar, puede tener dificultades para desempeñarse, lo cual impacta todo eso en su conducta, en su emoción, en su motivación y en su relación social. Se considera que las tres grandes patologías básicas que provocan alteraciones específicas en el aprendizaje, y se corresponden con las tres funciones cerebrales superiores serían las noxias, las praxias y el lenguaje. Eso es lo que más impactaría en el aprendizaje. El insuficiente desarrollo y consolidación de las tres funciones cerebrales y la falta de las glosias visoespaciales y praxias impactan en los niños en la adquisición de lo que es la lectoescritura, las habilidades visoespaciales, la orientación temporoespacial y las praxias constructivas en general. Los niños con estas alteraciones presentan con frecuencia alteraciones afectivas y de ansiedad secundarias. El sentirse reprendidos constantemente, ¿no?, ante situaciones que no pueden controlar, ¿no? Cuando les dicen que son desprolijos, que no cumplen con la tarea, que no logran hacer ciertas actividades, ellos no lo pueden controlar porque no lo pueden hacer y les produce un sentimiento de baja autoestima con riesgo a presentar cuadros depresivos y de ansiedad. Hay que tener presente que la torpeza visomotora y las escasas habilidades sociales les convierten en un blanco fácil, ¿no?, de abusos, de bullying, ¿no?, y de acoso escolar. ¿Cómo se manifiesta esto en las actividades ocupacionales del niño en la escuela? Tienen un mal manejo de la organización y distribución del espacio sobre el papel, unida a los problemas de coordinación motriz, hace que los maestros se quejen sobre la producción de sus trabajos escolares, porque están mal presentados. Tienen dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura, además, ¿sí?, porque les cuesta orientarse en el espacio. Tienen escasa habilidad para el dibujo y en general para reproducir modelos como un rompecabezas. Tienen una colocación errónea de los números en las operaciones matemáticas, ¿sí?, acalculia. Tienen limitaciones para reproducir mapas y orientarse en el espacio, para resolver laberintos. Dificultad para copiar al pizarrón. O sea, del pizarrón a la hoja. Yo hace unos años tuve una nenita que me la derivaron porque tenía problemas para atarse en los cordones.
Y en realidad, cuando yo la empiezo a evaluar y empiezo a hablar con la mamá, todas estas manifestaciones de las actividades escolares ella la presentaba. Escasa habilidad para el dibujo, ¿no? Para reproducir, para copiar del pizarrón, para leer. O sea que la nena tenía graves dificultades visuales, espaciales y constructivas, lo cual impactaba en todo su desempeño, tanto en sus actividades de la vida diaria como de la escuela. O sea que eso tiene que ver cuando hay una mirada muy reduccionista de los síntomas de un niño. Hay que tener mucho cuidado. El impacto que hay en las actividades de la vida diaria. Bueno, torpeza para la manipulación y traslado de objetos, dificultades para distribuir los elementos en el espacio, ¿sí? Poner la mesa, por ejemplo, ordenar su cuarto, no lo logran, para vestirse, como lo dijimos antes, abotonarse, atarse los cordones, ¿no? Esas son dificultades que se manifiestan. También se manifiesta en el aseo, porque pueden tardar mucho, porque su ubicación de su cuerpo y del espacio les cuesta, ¿no? Y les cuesta por ahí, al momento de enjabonarse, pensar en el cuerpo, cuáles son, por dónde empezar, por dónde terminar, se pierden, y por eso demoran mucho. En el área social y adaptativa también tiene su impacto, porque en general cuando empiezan alguna relación nueva pueden mostrarse abiertos a hacerlo, pero les cuesta mantenerlos porque les cuesta interpretar, adaptarse al movimiento en el espacio que tienen los niños con los juegos y no interpretan mucho la información no verbal. La poca destreza y rechazo tienen por las actividades deportivas, ¿no? Que no les permite participar en juegos tradicionales, como sería la rayuela, la mancha, la escondida. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre lo mismo, el desplazamiento en el espacio y dificultades para orientarse en ese espacio y para tener una coordinación motora en ese espacio. Se caen con frecuencia de las hamacas, y tienen también dificultades en el momento de trabajar o jugar con juegos de mesa. Bueno, cuando se derivan estos niños a la intervención de terapia ocupacional, los pasos a seguir obviamente son una entrevista inicial, donde ante la entrevista los padres suelen referir que su hijo ha tenido un desarrollo normal, hasta que el niño ingresa en el jardín. O sea que antes de eso había tenido un crecimiento normal, con adquisiciones motoras como el control cefálico, la sedestación, la marcha, pero entra en el jardín y empieza a aparecer dificultades en la coordinación, torpeza con los otros niños, ¿no? Son niños que se llevan por delante a los otros niños, son esos niños que se llevan todo por delante, ¿no? Que tropiezan. La motricidad fina, en los encastres, en dibujar, en recortar, hacer rompecabezas, construcciones. Los niños también presentan estas dificultades en lo que sería la autonomía en las ABD, porque en general están muy sobreprotegidos. Porque son niños que generalmente están identificados en todas estas acciones, entonces los padres hacen las actividades por ellos. Durante la entrevista, bueno, como siempre, analizar las preguntas pertinentes para obtener la información social y cultural del ámbito familiar, que es muy importante al momento de actuar y de poner actividades como estrategias de intervención, y tener en cuenta sobre todo los niveles de escolaridad, ocupaciones de los padres, para tratar de comprender cuál es el lenguaje y cómo nos vamos a dirigir a ellos, ¿no? Es muy importante porque si a veces proponemos actividades o proponemos adaptaciones y no coinciden con los niveles sociales con los cuales está inmerso ese niño. Evaluaciones del niño, explorar el tipo de escolaridad que tiene, los contextos en los que se mueve, si asiste a clubes, si tiene habilidades sociales y escolares. Vamos a tomar un índice que es el FIM para niños, ¿no? Que nos va a dar el índice de autonomía funcional que tiene. Está muy bien estipulado por las edades.
Bueno, y todas las evaluaciones neurocognitivas que estén a nuestro alcance para hacer un diagnóstico más asertivo de las dificultades que presenta ese niño. Vamos a ver ahora cuáles son algunos de los test que se toman para evaluar todo lo visoespacial, de acuerdo a las edades, obviamente. El trail A y el B, el A tienen que unir números, por eso es un niño que ya a partir de los 7, 8 años, del 1 al 25, que están mezclados en el espacio y tiene que unirlos con un lápiz siguiendo el recorrido. El trail B es más, tiene otro nivel, ya el niño tiene que tener el aprendizaje de las letras del abecedario, tiene que unir números y letras de manera alternada, con lo cual no solo estamos evaluando ahí las habilidades visoespaciales, sino las funciones ejecutivas también, ¿no? Tiene que planificar y tiene que tener estrategias y acordarse, memoria de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que corresponde irse a un número o a una letra? Este es un subtest del WIS 4, perdón, donde se evalúa con cubos. En la foto de abajo vemos que le vamos presentando figuras, al principio más sencillas, las vamos complejizando, donde tienen que evaluar, acá también interviene la función ejecutiva, cuáles son los lados del cubo que tienen que colocar para que represente la figura que está aquí. Lo demás son los típicos laberintos de Porteus, ¿no? que van desde lo más sencillo a lo más complejo. Bueno, y acá que esto ya las conocemos, ¿no? La distinguir figura a fondo y discriminar todas las figuras que están superpuestas. Este test es el toque. Perdón, una consulta. Sí. En el que estaba en el A y el B para evaluar Sí, a ver, unir los números y sí. después combinar números y letras, ¿qué va uniendo? Por ejemplo, 1A, 2B, así. Sí, pero todo seguido, o sea, empieza por el 1, 1 con la A con el 2 con la B y así. Ah, bien. ¿Sí? Por eso es una evaluación no solo de la atención, sino de funciones ejecutivas, ¿no? Bueno. El token es un test que es muy útil en la manera de evaluar a los niños, porque evaluamos, se le presentan primero las fichas más grandes, se evalúa si distingue formas, colores, ¿no? Uno le dice que toque un cuadrado primero, después que toque un círculo, después que toque el color rojo, vamos nombrando cada uno y después le vamos complejizando, que toque un cuadrado rojo, que toque un círculo amarillo. Después le presentamos además las figuras, los cuadrados y los círculos más pequeños, con lo cual vamos a empezar a dar comandos de doble comando, ¿no? O sea, que toque, por ejemplo, un cuadrado rojo y un cuadrado rojo grande y un cuadrado rojo verde chico. Y así le vamos complejizando y vamos viendo si tiene esa orientación en las formas, en los colores, si entiende el lenguaje, si entiende las consignas simples, las complejas. O sea, cuando evaluamos muchas funciones, ¿sí? No se evalúa una sola. En general, con los test uno puede, y con la experiencia, uno va detectando las alteraciones que se van presentando. Bueno, los laberintos que ya los vimos antes y la torre de Hanoi, que además de evaluar todo lo que es lo constructivo, evaluamos funciones ejecutivas, sobre todo, es un test muy usado, donde tenemos en el primer palito, generalmente se trabaja con un ensayo donde tanto el profesional como el paciente tiene la misma torre de Hanoi. Uno le va mostrando que toda esa torre tiene que pasar igual al tercer palito, pero realizando siempre movimientos donde no puede quedar el círculo más alto arriba del más chico. Son funciones ejecutivas y pisomotrices, ¿no? Bien. Y cuando vamos al tratamiento, obviamente que nuestra estrategia de intervención es el juego. El juego como aprendizaje y como medio terapéutico. Cuando el niño a través del juego no ha logrado vivenciar
¿no? Porque no ha podido ser integrado. Todo lo que lo rodea de manera natural y se vuelve una actividad descontrolada ese juego. Por ejemplo, si tiene que armar, generalmente a los niños se les dan juegos con bloques, se les dan rastis y demás durante su desarrollo. Son los juegos normales que uno da para estimular al niño. Esa actividad se le vuelve descontrolada y no presenta utilidad para su desarrollo porque no la puede hacer. Entonces, cuando nosotros trabajamos con la terapia mediante el juego, habrá que enseñarle al niño desde juegos más sencillos a que sienta placer en el juego, porque el juego deja de darle ese placer porque todo lo que se le presenta no lo puede realizar. El juego debe estar dirigido a cumplir, obviamente, los objetivos del tratamiento, luego de que hayamos evaluado a ese niño o que alguna neuropsicóloga nos haya evaluado a ese niño para decirnos y nos haya informado de cuáles son las alteraciones que debemos trabajar en el consultorio. El tratamiento en terapia ocupacional deberá establecer objetivos y metodologías dirigidos a mejorar los aspectos en el área visoespacial y visoconstructiva para una mayor adaptabilidad del niño a su vida cotidiana, favorecer los aprendizajes tanto en las ABD como en el ámbito escolar y social, ¿no?, que tenga el niño con otros niños. Acá doy algunos ejemplos, nada más, que es en el ámbito escolar, como se pueden sugerir adaptaciones en la escuela, ¿no?, para llevar una atención más individualizada y adaptada de ese niño con su trastorno dentro del ámbito escolar. Se deberá contemplar la necesidad de ofrecer más apoyo verbal con información más explícita, planificar las actividades, el tiempo extra para realizar esas actividades que le van a llevar más tiempo que a los otros niños. Adaptar los ejercicios escritos, pueden ser con adaptadores para los lápices, hojas cuadriculadas para que puedan adaptarse mejor en el espacio, marcarle pautas, ¿no? Bueno, facilitar el uso también de las computadoras, los puede ayudar con distintos programas, ¿no?, utilizando materiales específicos de acuerdo a las necesidades terapéuticas que necesite ese niño. Y bueno, y después el tratamiento de las ABD y la familia, es necesario tener a los padres informados de cuáles son las cosas que estamos trabajando en el consultorio para que puedan transferir esos aprendizajes al hogar, ¿no? Entonces vamos a tener que dar pautas para que haya una mayor disponibilidad de los padres en cuanto a darle al niño los tiempos para que aprenda todas esas habilidades que no ha adquirido todavía. Todo esto, toda esta terapia neurorehabilitativa debe favorecer la participación activa del niño o de la niña, enfocado especialmente en esta capacidad, ¿no?, de causalidad personal, en los intereses y los varones de los que nos habla el modelo de la ocupación humana. Debemos tener en cuenta siempre la edad cronológica y la neurocognitiva, es decir, un niño de 8 años puede tener una edad neurocognitiva descendida porque no ha adquirido los aprendizajes que tenía que adquirir. Entonces, vamos a tener que adaptar las actividades para que se puedan producir esos aprendizajes. Promover la metacognición, ¿no?, el autoconocimiento, con el objetivo de mantener y de potenciar o descubrir la motivación, ¿sí?, de ese niño hacia las nuevas actividades y ese apego durante el tiempo terapéutico que está con su terapeuta. Y que permite además, o sea, como objetivo final, desarrollar la máxima autonomía. Bien, hemos finalizado. ¿Alguna pregunta? Silencio. ¿Qué silencio? Ay, No, me ¿les encanta. gustó? ¿No les gustó? ¿No entendieron? Sí, se entendió. ¿Entendió? Sí. Bien. Me parece que es una de las es una de las habilidades neurocognitivas que más se trabajan en un consultorio de una terapeuta ocupacional
de las cuales nosotras, ¿no?, tenemos esa apropiación de tener ese conocimiento de cuáles son me parece que saber cuáles son las funciones cognitivas que se alteran cuando tenemos estas dificultades. Es importante. Sí, yo iba pensando en pacientes, a medida que ibas hablando se me iban apareciendo Sí, nombres, claro, porque sí, uno sí, lo sí. empieza como a asociar o a Contanos de alguno. pensarlo. Sí, no, por ejemplo, un nene que empieza conmigo porque también tenía dificultades en la copia. Tal cual lo describiste, empieza a aparecer en la escuela y sobre todo en 3er grado, como Claro. que se hizo más evidente, porque bueno, apretaba mucho el lápiz, además había una cuestión ahí también como propioceptiva, Sí. una letra enorme, o por ahí la hoja la agarraba al revés. Claro. Bueno, voy describiendo cosas de lo Sí, práctico, sí, ¿no? está muy Sí, bien. sí, sí. Después también empezaba copiando arriba, después iba abajo. Bueno, obviamente lo que era cuadros y todo eso le costaba un montón. Claro. Lento en la copia, así que también se atrasaba, tenían que pedir la tarea. La mamá encima le hacía copiar todo de vuelta. No, pobre. Sí, Eso era, Pobrecito. sí, eso claro, era son terrible. inútiles todas esas intervenciones. Sí. Eso era terrible. Y él tiene algo muy, no tiene que ver con esto, o sí, quizás, capaz que me ayudan. Desde que llegó, él tiene hilos, lanas o hilos. Entonces, yo creo que es como su vía de escape por momentos. Hace juegos con los hilos. Entonces se lleva los hilitos a todas partes. Y bueno, el otro día se los olvidó, por ejemplo, y me pidió, bueno, entonces de paso trabajamos el tema de la tijera. Le digo, bueno, yo te voy a dar, tengo unas lanas de colores, qué sé yo, que eran lanas más gruesas, bueno, de paso jugamos con la tijera. Y él tiene que tener esos hilitos, y de repente estamos así, por ahí agarra los hilitos y empieza como si fueran personajes o muñequitos, pero hilitos. Pero es algo que realmente es muy anecdótico, porque no lo podemos descifrar todavía, porque no es algo con las texturas. Ahí está bastante afectado lo atencional también. Así Sí. que sí, también esto de estamos haciendo algo y de repente sale con el fin de semana me voy a tal lado y cuesta un montón traerlo. Y bueno, para que veas lo relacionado que está lo atencional con lo visoespacial, o sea, todo tiene que ver con Sí, todo, ¿no? sí. Y después surgieron cuestiones más de la vida diaria. No se podía poner la campera o las zapatillas al revés, bueno, pero todo lo que empezó por algo de escritura, después otra cosa, bueno, que escribía todo junto, no separaba las palabras. Así que después entenderse, pobre hijo, era un tema. Bueno, tiene claramente una alteración en todo lo que es visoconstructivo, ¿no? Claro. Visoespacial. ¿Y la comprensión del lenguaje cómo la tiene? La comprensión, bien. Si uno le da órdenes cortas o si es una consigna larga, por ahí hay que dividirla, pero también por esto creo de lo atencional. En realidad, yo ahora lo que estaba pensando era sugerir también una evaluación por ahí de psicopedagogía o de neuropsicología, bueno, depende de los recursos con los que uno cuenta, ¿no? Sí. Que es lo que hablábamos la otra vez. Pero porque, bueno, no sé, pedí un informe a la escuela porque la escuela me pidieron informe, pero no me hicieron como una devolución de cómo está. En realidad pedí una reunión, como no me dieron una reunión, digo, bueno, aunque sea un informe, porque me interesa esto también de lo atencional, si puede, aunque sea desde el oral, seguir algo, porque A me eso interesa. voy. Sí, Claro. Si le contás un cuento, ¿él qué te puede contar del cuento? Porque, y digamos, sí. al leerle un cuento te estás escapando de lo visoconstructivo. Vas más a la capacidad de lenguaje que la puede tener perfectamente conservada. Pero también según qué retenga del cuento y qué te diga que entendió, te da una orientación sobre la edad cognitiva en la que está. Voy a probarlo con un cuento. No lo he probado con un cuento específicamente, pero sí, por ejemplo, si uno le cuenta alguna historia, él retiene algunos datos, por ahí lo que es de su interés, o por ejemplo, él viene y me cuenta que vio tal video en YouTube o lo que sea, y me cuenta detalles, pero bueno, es video, capaz que hay que ver sin la imagen, no sé, voy a probar. Porque no diste ningún elemento que supere los 4 años. Eso es lo que me Sí. preocupa. Sí,
Un nene de 4 años te relata el video, muy sencillo, sin proyección, sin poner en cuenta la metacognición de cada uno de los participantes. Te hace un relato directo, pero te lo hace, es un secuencial sencillo directo. Tenés razón, sí. ¿Y la lectoescritura? ¿Puede leer de corrido? ¿Escribe? Creo. Escribe porque justamente el otro día, trabajando esto de los espacios, y como él empezó a contarme algo de los abuelos, qué sé yo, le digo, bueno, a ver, contame, escribímelo acá, así yo después me acuerdo, qué sé yo. Y sí, puede escribir, tiene algunas faltas de ortografía, pero puede escribir sin copiar, digo, puede hacer una producción propia, corta, y por ahí incluso hasta se quedaba y pensaba, sí, no para un nene de 4º grado, por ahí ya en 4º grado tendríamos que tener más elementos, sí. Ahora que lo estoy hablando, me están ayudando, lo voy analizando. Sí. Porque lo de los hilitos se puede relacionar con la frazadita, pero la frazadita... Sí, eso pensé yo también. A los 3 años la tenemos superada, la frazadita. El objeto de apego, ¿viste? El objeto de apego. Claro, yo pensé también por ahí, pero no. Lo que pasa es que puede haber una continuidad del objeto de apego en la medida en que él se ha sentido agredido, entre comillas, por las dificultades que ha tenido en relacionarse con el entorno. Tal cual. Claro. Como una especie de regresión. Emocional, en la medida en que se sienta seguro, más entendido, que se le arme un contexto donde él pueda manejarse mejor, eso tiene que tender a desaparecer. Bueno, ahora hacía rato que no los traía, por ejemplo. Y el otro día los trajo de vuelta, pero hacía ratazo que no los traía. Por ahí cuando los lleva, decirle, qué lindos, bueno, los vamos a dejar acá, vamos a trabajar. Cuando terminemos este trabajo vas a poder jugar de nuevo, o sea, introducirlos como un objeto más dentro de su cotidiano, no el de escape. Bien. Llevarlo a que tenga otro valor simbólico de lo que él le está dando en ese momento. Perfecto. Bien. A ver si se logra. Con lo de espacio y construcción, yo lo que les quería remarcar es el valor que tienen en la lectoescritura. Porque hay letras que tienen la misma forma, pero el palito está para arriba, el palito está para abajo, la pancita está para un lado, la pancita está para el otro, la minúscula, la mayúscula, el hecho mismo que vos decías de que no separaba las palabras este nene, son todas intervenciones espaciales. Y el hecho de tener que escribir es crear una construcción. Entonces, muchas veces el déficit está ahí. Sí. Otra cosa que mencionó María del Carmen eran los movimientos sacádicos oculares. Eso tiene un valor muy importante en lo que es el barrido de la vista en la lectura. Muchos nenes que tienen dificultad para el acceso a la lectura, lo que tienen en realidad es un déficit en los movimientos sacádicos. Y otra cosa que, bueno, María del Carmen lo dijo, pero lo quiero remarcar, es que justamente por esto de que prácticamente no hay test puro, no hay prueba pura, sino que todas tienen, si bien está a lo mejor alguna más dirigido para lo visoespacial, va a tener también componentes constructivos, ejecutivos. Entonces uno dice, pero ¿y cómo hago? Por eso es que nunca se puede hacer un diagnóstico con un solo test, tiene que ser batería completa. En la batería completa van a intervenir test que tienen más incidencia en una cosa y menos en la otra. Entonces, cuando uno hace el cruce de todas, ahí queda más o menos limpio cuál es el déficit primario. ¿Cuál es la importancia de saber cuál es el déficit primario? Porque ahí es para donde tenemos que apuntalar. Y los valores en que los test nos den más altos es de los que nos vamos a tomar para hacer el abordaje. Otra cosa es que a veces me lo han dicho algunas alumnas, bueno, pero yo no voy a hacer tratamiento de la parte neurocognitiva, para eso tenemos la neuropsicóloga, que se ocupe la neuropsicóloga. Yo hago motor. Donde yo trabajo, yo hago motor.
Ya se lo dio otra María del Carmen. No existe un movimiento sin tener en cuenta las funciones cognitivas. Es imposible. Es imposible, imposible. Entonces, lo que van a tener es que tener un conocimiento de lo cognitivo para saber qué material le dan, cómo se lo ubican, una serie de factores que en lo que es el abordaje motor puro lo tienen que estar considerando. Lo que pasa es que a veces uno trabajó con nenes motores puros y bueno, fue tan natural la introducción de las funciones cognitivas que uno no se dio cuenta. Pero no existe, como tampoco existe el nene puramente neurológico o puramente mental. Siempre se termina impregnando un poquito uno del otro. Somos un todo. Somos un todo. Lo que tenemos que tener claro es este todito que tengo enfrente, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas y cómo lo abordo. Por eso hay que saber desglosar, porque, por ejemplo, náusea visoespacial y praxia constructiva en la actividad van juntas. Pero cuando los estamos tratando, si logramos dividir, si el déficit está más hacia la balanza de visoespacial o de constructivo, nos da dos mundos de abordaje. El visoespacial, si copia, se desorganiza más, porque lo que le estoy dando estoy intentando que mejore con la información que tiene errada. Tiene gran dificultad para entender los ángulos, las diagonales. Entonces, si copio, lo que estoy teniendo en cuenta es eso. Ese nene, ¿cómo se va a orientar? ¿Cómo se orientaría? Si no es con copia, tiene que hacer un dibujo. ¿Cómo lo orientarían? Con lenguaje, porque ese nene tiene bien lenguaje. En cambio, si el déficit es más constructivo y lo hago copiar, él no tiene problema para las diagonales. Él lo que tiene problema es para armar el todo. Se lo estoy dando en la imagen. Y él sí se va a ver facilitado con la copia. De ahí la importancia de saber para dónde está el déficit. ¿Tiene problema de atención? ¿Tiene problema de memoria? Y de memoria y de atención hagan ustedes. Depende de qué es lo que están trabajando. Si en ese momento lo que están trabajando, lo que más les interesa es que termine un dibujo, el que le va a estar recordando y haciendo de memoria de corto plazo, manteniéndole online la información, son ustedes. Es al revés. Lo que le estoy trabajando es memoria. Entonces le pregunto, y bueno, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Para que él haga el esfuerzo de mantener la memoria. Este es el juego. Se está acabando, así que les doy a elegir. ¿Cortamos ahora media hora y después seguimos? ¿O seguimos y después dentro de una hora cortamos? Ay, chicas, ni en esto me contestan. Podemos seguir. Claro, sí, lo podemos contar más tarde. ¿Seguimos? Sí, Yo prefiero seguir. sí, sí. Ok, bueno, cortamos y ahora en un ratito, ¿dónde está mi closet? Seguimos, estábamos con la 2, vamos con la 1.